Ignacio, ¿está por ahí? Don Ignacio, ¿está por ahí? Sí, señor, Bueno, aquí estoy. ¿qué piensa de lo que hemos dicho, don Ignacio? Pues hay palabras que me quedaron pues sonando. En el principio de la clase se habló de construcción, Sí, construir, y es un sí, término pues que es bastante, pues para mí es como, me causa como demasiada expectativa, curiosidad, ese término de construir, porque pues uno a medida que escucha y analiza, pues, ¿no? Ese uno que a través de los tiempos, pues vamos a seguir como construyendo, pero lo que uno ve es que se construye al acomodo o a las conveniencias de... Entonces ese término de construcción me quedó bien, sí, me quedó bien. yo creo que es importante tener en cuenta que la concepción de Dios es algo que se va construyendo. Ahí no estamos hablando de si Dios existe o no existe, Sí, pero sí, sí, ese concepto de Dios es un concepto que se va construyendo a lo largo de la historia. Y que me parece que el ejercicio de la teología, más que reproducir ese concepto de Dios, tiene que ser un ejercicio de construcción, ¿sí? Yo creo que hoy en día tenemos teologías que reproducen, que continúan con ese concepto de Dios, eh, y lo mantienen y lo siguen reproduciendo y lo siguen eh, llevando, ¿no? Pero yo creo que para mí los teólogos, los que estudian teología o los que les interesa eso, tienen que hacer un ejercicio de construir, ¿sí? No de destruir, sino de construir. El ejercicio de construir es como que volver a colocar las piezas y decir, bueno, ¿esto cómo se construyó? ¿Cómo nosotros llegamos a lo que llegamos? ¿Sí? ¿Por qué llegamos a lo que llegamos? ¿Cómo es que surgió eso? ¿Cómo se fue construyendo eso? Y realmente vale la pena seguir manteniendo eso o no. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio de construcción, Ignacio, es un ejercicio muy importante. Eso que estamos haciendo ahora nosotros, en cierta manera, es un ejercicio de construcción, porque estamos diciendo, volvamos a los textos y volvamos a leer a los padres del protestantismo y preguntémonos qué había y qué fue lo que construyeron. Y ahora es entendible que Lutero y Calvino responden a su época y dicen, bueno, hay que obedecer y hay que resistir pasivamente, ¿sí? Y eso es posible, comprensible para ellos. Las siguientes generaciones van a decir, no, pero no podemos porque así como van las cosas es imposible hacerlo, ¿sí? Eh, y entonces uno se da cuenta, por ejemplo, pero curiosamente fueron las mismas discusiones de la teología de la liberación en los años 70. Vamos a utilizar la violencia como un instrumento para llegar al poder y transformar. Es lo mismo, las mismas discusiones. Entonces uno dice, bueno, aquí no se trata de inventar nada nuevo, sino de mirar a ver cómo fue que se construyó y cómo se llegaron a este tipo de prácticas. Entonces, en ese sentido es que yo utilizo la palabra construcción, que habría que utilizarse con la palabra deconstrucción al mismo tiempo. Y yo plantearía que el ejercicio teológico es un ejercicio, tiene que ser un ejercicio de deconstrucción, ¿sí? Que en otros términos puede llamarse lo que se llama la ontología crítica del presente, que es para comprender el presente, yo vuelvo a leer el pasado, ¿no? Y trato de sí, preguntarme cómo es que llegamos a donde llegamos,
Sí, no sé qué otra cosa Sí. decían No, Ignacio. no, ahí pues es un apunte, todos los apuntes son pues más en cuestión de, pues, de duda que de aseverar. Sí, Por lo menos aquí en Bogotá, Colombia, estamos viviendo una situación de choque de poderes. Entonces está enfrentado el señor presidente con la fiscalía. Y entonces lo que está diciendo el profesor, uno lo entiende porque empieza uno a leer de dónde salen en la posición. ¿Qué debe hacer el magistrado? ¿Qué debe hacer el pueblo? Entonces ahí uno hace unos análisis y dice, realmente la situación no ha cambiado mucho. La situación tal vez es la misma de hace unos años, pues con diferentes actores. Y sí, sí me parece el término, ahora el término ya no es construcción, sino de construir. O sea, volver a armar el rompecabezas. sí, Y sacar estoy las bien en lo que distintas estoy. piezas y ver cómo se vuelven a armar. Ahora, una de las cosas importantes que tenía el republicanismo, que viene con toda la tradición calvinista, pero no únicamente de Calvino, viene con el renacimiento. Con el renacimiento y un poquito más atrás comienza todo un movimiento republicano. Que el movimiento republicano es que la sociedad organizada la que elige a sus dirigentes. Pero esto no viene por una imposición divina o por una cuestión de herencia, sino que es la república, son los miembros de la ciudad los que van a elegir sus representantes y ahí en el republicanismo se van a establecer la independencia de los poderes. Eso es el resultado, o sea, ahí en ese sentido, la independencia de los poderes tiene una impronta calvinista porque ya Calvino dice, no, estos son dos cosas distintas. Una cosa es el poder religioso, otra cosa es el poder de los magistrados. Y cada uno tiene su propio fuero de acción, ¿no? Y si bien es cierto, se articulan, hay una independencia de poderes. Entonces, los conflictos que hoy en día hay, precisamente por los fueros de quién tiene el poder, pues finalmente eso tiene una tradición, viene de una tradición republicana, donde el calvinismo juega un papel importante, Ginebra juega un papel importante, pero también lo jugó un poco más atrás Maquiavelo. Bueno, ¿alguna otra cosa o avanzamos? Sí. No, no, termino, para terminar, o sea, aquí son tres poderes, o sea, como la Santísima Trinidad también. No, no, no creo que... O sea, No. o sea, es algo que pues, uno va analizando y va sumando, ¿no? Entonces, tres poderes, tres ramas, independencia, coordinación, entonces hay que Eh, seguir leyendo acá. sí, 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 o sea, hay un... Por eso con lo que hablábamos al principio con Pilar me parece que es muy importante. ¿De dónde surge, por ejemplo, la Constitución? ¿Sí? El modelo constitucional de dónde surge, del Antiguo Testamento. Es el modelo donde Dios hace un pacto con su pueblo, el Berit, que es el pacto. Y de ahí se toma como modelo para elaborar el modelo constitucional. Hay que llegar a un acuerdo, a un pacto, ¿sí? Y ese pacto, que es como la ley divina, está por encima de cualquier cosa. Y todos tienen que sujetarse a ese pacto, una vez que todos firmamos y estamos de acuerdo. Entonces, eso, ahí está, hay todo un trasfondo religioso. Entonces, no sé si, digamos, la Trinidad, pero sí por lo menos que sí detrás del régimen constitucional, que tiene una constitución como la reguladora de las acciones dentro de un país, eso tiene un modelo religioso que es el pacto y curiosamente ahí van a estar muchos, muchos calvinistas, puritanos, detrás de esa situación. Por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau,
viene de una tradición calvinista. Hobbes viene de una tradición calvinista. John Locke viene de una tradición calvinista. Ahí te menciono tres de los grandes líderes de la teoría política, que son los que defienden el modelo constitucional. Curiosamente, esos son de tradición calvinista, protestante, ¿sí? Entonces, otra vez, no estoy tan seguro de lo de la Trinidad, pero por lo menos sí este otro elemento de la Constitución sí está, tiene una impronta calvinista, protestante por lo menos. Bueno, les decía que después de casi 30 años, pareciera que el movimiento luterano estaba a punto de desaparecer, por lo menos es lo que dice el profesor Skinner, que es un historiador de teoría política, ¿no? Y en un parte de las dificultades, Juan Knox, que es el líder de la reforma en Escocia, tiene que huir y va precisamente a Ginebra y a Zúrich, y ahí se reúne con Bullinger, que es el líder de la reforma de Zúrich, que es quien reemplazó a Zwinglio. Y la pregunta que le hace, ahí me equivoqué con una, creo que es, la pregunta que le hace es, ¿se debe obediencia a un magistrado que impone la idolatría y condena la verdadera iglesia? Esa es la pregunta que comienza a hacer ya esta nueva generación de protestantes. Para Lutero y Calvino era claro que había que obedecer. Ya para esta nueva generación y en el contexto que están, de persecuciones muy duras, pues ya comienzan a preguntarse si el camino realmente es la obediencia o no, ¿no? Entonces ya las afirmaciones iniciales de la obediencia pasiva, pues ahora empiezan a ser fuertemente cuestionados por los mismos líderes de la reforma. Bien, pese a que en Lutero, que en Calvino, lo que hemos leído es que él defiende una obediencia pasiva, hay otros textos que son un poco ambiguos frente a eso. Entonces, los textos que leímos, por ejemplo, la interpretación de Romanos capítulo 13 y los textos de la confesión de fe sobre los magistrados, parece que en Calvino quedaba claro que el camino era la obediencia pasiva. Sin embargo, hay otros textos donde pareciera que Calvino no es tan explícito en la obediencia pasiva y deja como algunos márgenes de otras posibles interpretaciones que van a ser importantes para la siguiente generación y posiblemente van a partir de ahí. Entonces, un líder como Teodoro de Beza, muy fiel a su maestro Calvino, pues defendería la obediencia pasiva, porque eso es lo que se ha interpretado de Calvino, pero posiblemente encontraría en algunas ambigüedades de Calvino la posibilidad de ir por otro camino sin necesidad de dejar de ser calvinista. Espero que me haya hecho entender. Entonces, por ejemplo, ¿qué frases de Calvino se pueden prestar a la ambigüedad y pueden dar la posibilidad de ir más allá de la obediencia pasiva, que era lo que habíamos visto en los textos anteriores? Entonces, hay dos textos de las instituciones, hacia el final de las instituciones. En uno de ellos dice, en esa obediencia que hemos demostrado que se debe a la autoridad de los gobernantes, habremos de hacer siempre esta excepción, y en realidad observaría como primero que tal obediencia nunca debe acompañarnos de la obediencia a aquel a cuya voluntad siempre debe estar sujeto el deseo de todos los reyes. Esa es la primera, una de las citas donde se podría prestar a ambigüedades. Porque si bien es cierto, está diciendo que hay que obedecer a los gobernantes, por otro lado está diciendo que no se pueden apartar de una obediencia mayor,
que es a la que realmente hay que estar sumisos, que es a la voluntad del Señor, y a la que deberían estar sujetos todos los reyes. Entonces, en este párrafo, en este texto que estoy mencionando ahí, si bien es cierto, Calvino mantendría la importancia de la obediencia, está planteando una excepción, y es que hay que estar sujeto siempre y cuando eso no lo aparte de la obediencia al Señor, al que deben también estar sujetos todos los reyes. No sé si es clara esa excepción, ¿cierto? Pero aquí ya hay una pequeña puerta que algunos calvinistas van a echar mano posteriormente. El otro texto de Calvino, que también se presta a ambigüedades, es un texto que está en la página 1517, que dice así: si la gente implora la ayuda del Señor, Dios a veces puede responder levantando vengadores entre sus siervos, armándolos con su orden de castigar al gobierno impío y liberar a su pueblo oprimido injustamente de toda miserable calamidad. Si ustedes se dan cuenta, ahí otra vez es un texto un poco ambiguo, y está diciendo que es posible que que Dios pueda levantar ciertos vengadores que se pueden armar y que pueden castigar a ese gobierno impío que está oprimiendo injustamente al pueblo. Entonces, hemos defendido o hemos dicho que Calvino defiende la obediencia, la resistencia pasiva. Pero por otro lado, se encuentran algunos textos donde la ambigüedad puede abrir la puerta a otros tipos de interpretaciones y a otros tipos de posibilidades, y sobre ella entonces van a aparecer una siguiente generación de calvinistas que indiscutiblemente entonces irán por una vía distinta a la que planteó el maestro Calvino. Entonces, no sé si me están viendo en la pantalla, sí. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, bien. Entonces, aquí vamos a ver tres personajes. Vamos a ver sobre todo dos, y uno no lo vamos a poder ver, pero vamos a ver tres personajes. Teodoro de Beza es el primero que aparece ahí. Una persona muy cercana para él, que es Hodman, y otra persona muy cercana para ellos, que es Duplessis. Y estos tres personajes son muy importantes porque forman un trío que se va a conocer como los monarcómanos. No sé si ese concepto es conocido, pero ese concepto es muy importante porque es un concepto con el que van a identificar a ciertos líderes protestantes, calvinistas, que se llaman hugonotes en ese momento, y se les va a llamar monarcómanos por su postura frente a la monarquía, especialmente al, a la monarquía absoluta o al derecho divino de los reyes, y que van a estar dispuestos a legitimar el tiranicidio. Entonces ahí encontramos tres personajes claves que es importante tener en cuenta. ¿Vamos? Espero que haya conectado con Calvino. Ahora decimos, estos encontraron una puertica, y en esa puertica encontraron elementos dentro de su tradición calvinista, protestante, reformada, hugonote, como queramos llamarle, que es posible asumir una postura crítica frente a la monarquía, y que es posible también justificar, si es necesario, el tiranicidio. Pues indiscutiblemente esto va a ser una revolución, un golpe durísimo y una preocupación, ¿sí? Y la pregunta entonces que van a tratar de responder estos monarcómanos es: ¿cuándo es lícito no obedecer al tirano, que era la preocupación anterior? Sino ahora los monarcómanos se van a preguntar es: ¿cuándo es lícito matar a un tirano?
No sé si está clara la diferencia entre Lutero y Calvino, que la preocupación era cuándo obedecemos a un tirano, cómo obedecemos a un tirano, pero ahora los monarcómanos calvinistas van a preguntarse cuándo es lícito matar a un tirano. Bueno, ¿qué piensan de ese cambio tan importante, me parece, significativo? ¿Cómo lo ven? Paremos un momentito a ver, ¿cómo ven ese cambio? ¿Cómo les parece? Creo que a lo que decía usted, profesor, generacionalmente ya hay un avance, pero en función de lo que también quedaba de parte de Calvino, ¿no? Esas ambigüedades. Entonces, usando eso, eh, se confronta ya en un nuevo contexto, ¿no? Asumo eso. Sí, hay un nuevo Eso, contexto profesor. porque las persecuciones son muy duras contra el protestantismo, porque hay una política imperial que va a plantear la mano dura contra el protestantismo. Y entonces estos protestantes pues van a decir, bueno, no podemos seguir manteniendo la resistencia pasiva. ¿Qué chance nos da Calvino? Pues muy poco. Lutero casi no da chances. Quien más está arrodillado es Lutero. Calvino estaba arrodillado, pero dio unas ambigüedades a las que se agarran los monarcómanos. Y entonces dice, bueno, entonces ahora, esas son las preguntas que ellos van a resolver, ¿sí? Y claro, eso va a significar, esto va a significar una reacción extremadamente, o sea, esto va a tener muchísimas implicaciones, tan tremendas que van a matar al rey de Inglaterra, Carlos I. O sea, esto no es un juego, no es una teología, esto es una teología práctica, ¿sí? No es una teoría, no es una teoría teológica. Esto finalmente va a repercutir con muertes concretas de príncipes, y en este caso una muerte concreta con el rey de Inglaterra, que es Carlos I. ¿Sí? Entonces aquí no, los monarquianos y lo que viene después no es una teoría teológica, es una teoría con implicaciones políticas extremadamente fuertes que las van a llevar a sus consecuencias y que por tal razón lo que vendrá será una respuesta también extremadamente dura. Sí, adelante, Miguel. Buenas noches, ¿me escuchan? Uh, Sí. te Yo, escuchamos. yo quería comentarle que efectivamente no. Yo veo eh, que Besa no comparte la misma actitud que tenía Lutero con respecto a las autoridades, ¿no? Sí, Y también evoluciona un poco en hasta donde Calvino había podido llegar, ¿no? sí. Y yo entiendo eso también por un contexto histórico, ¿no? Eh, Ujú. en su tratado, ¿no? Que hemos leído, ¿no? Ese tratado se escribe en el momento de la masacre de los protestantes del día de San Bartolomé. Sí, ese es el Y contexto. El contexto va a ser duro, sí. ese documento es la declaración más explícita de la creencia hugonote de que el derecho a la revolución por razones religiosas es válido, ¿no? Es decir, Sí. ya se ha hecho efectivamente un cambio drástico de la posición, la resistencia pasiva al derecho a la insurgencia por La y resistencia activa. Ahí sería ya una resistencia a la activa. resistencia activa, Sí. exactamente, ¿no? Mm. Y el contexto lo merita. Eso significa de que nuestras posiciones tienen que reestructurarse, adaptarse, readecuarse, ¿no? Quizás en la época de Lutero la situación histórica no se había llegado a más, ¿no? Solo a la resistencia pasiva, pero ahora el contexto exige otras cosas, ¿no? Sí, Y claro que además de ello, toda teología todo discurso sobre Dios es un discurso coyuntural.
Y Y yo siempre no hay que sé, tener eso claro porque las coyunturas relativizan los discursos. Cuando un discurso sobre Dios se absolutiza, se vuelve extremadamente peligroso. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo los contextos, las coyunturas, obligan a mover los discursos teológicos y a no absolutizarlos. Porque si ellos absolutizan el discurso de Calvino y Lutero, pues hermano, no hay capacidad de resistencia. Es más, mire, este giro es tan importante, que la Revolución Francesa tendrá como antecedente este giro que se está haciendo. Por eso para muchos la Revolución Francesa es hija del protestantismo. Mire la cosa tan extraordinaria que estamos diciendo. La Revolución Francesa es hija del protestantismo. ¿Por qué? Porque los monarquianos dicen, estamos en contra del absolutismo. ¿Qué es lo que hace la Revolución Francesa? Pues ir en contra del absolutismo. Entonces, entre protestantismo y Revolución Francesa, hay muchas más cercanías de las que uno podría imaginar. Adelante, Miguel. yo no sé qué cosas se discutió exactamente en la asamblea, en el concilio de Poissy. Eh, no sé si ahí solamente se discutieron asuntos teológicos o, o también de corte político, ¿no? En todo caso, el espacio, las sillas, ¿no?, del concilio no habían sillas para los protestantes lo dejaron parados, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, sí. eh, y hay una serie de hechos históricos, ¿no?, que de alguna manera también podrían justificar, ¿no?, un escrito como el de Besa, ¿no? O contextos que demanden un cambio de actitud, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Sí, 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 digamos que por eso uno podría decir que, o sea, es muy difícil separar lo teológico político. Entonces, cuando tú preguntas si había espacio para lo teológico, en este contexto es imposible separar lo teológico de lo político. Por eso es muy interesante, de cierta manera, Calvino, porque Calvino escribe sus instituciones y al final dice, bueno, hay que hablar del gobierno civil. Y aunque no quisiera, necesariamente tengo que hablar del gobierno civil porque es algo que le compete a la teología. Entonces, para los teólogos es inevitable la discusión, lo político, pero para lo político es indiscutible lo teológico. Entonces, en los distintos congresos, encuentros, el debate teológico político forma parte de la cotidianidad. Bueno, de todas maneras, tenemos que ver un poquito lo de la, la masacre o la matanza de San Bartolomé, porque eso está aquí en este contexto y va a ser uno de los acontecimientos, pues, extremadamente duros que tiene, pues, tremendas implicaciones para este grupo de los narcómanos. Bueno, ¿alguna otra reacción frente a eso? ¿Cómo lo ven ustedes ese cambio? Usted, don Renzo, ¿cómo ven los cambios? Vamos a provocar a Renzo que está tan callado. ¿O estaba Perdón, en otro profesor. mundo? Sí. Dígame, le escucho. No, que qué piensa de ese cambio tan significativo de entre esta generación que vimos y esta otra. Ay, discúlpeme que no estaba atento, estaba llenando unos documentos del No, profesor está bien. Efraín. Estamos bromeando, hermano. Bueno, entonces, Profesor, sí, eh, como usted dice, Tulio, sí. lógicamente tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Mm, Como dice cada teología, discurso es hija de su tiempo. Incluso no solamente, pese a que este término monarcómano se usó de manera peyorativa,
y no fue la Iglesia Católica precisamente la que acuñó ese término. Sin embargo, se ve o se sabe que también hubo narcómanos católicos, Mm, no solamente protestantes. sí, Entonces, sí, tuvo que jesuitas sobre haber, todo. tuvo que haber estado tan, el contexto tuvo que haber sido, qué sé yo, algo que ya no se podía resistir, ¿no? Que la interpretación pasó de la forma de pensar de Lutero, Calvino, como que de una cosa tibia, ¿no? A algo más radical, ¿no? Como el hecho incluso de tomar las armas, quizás, ¿no? Sí, sí, habían, digamos, habían narcómanos hugonotes como los que estamos viendo. Había narcómanos jesuitas, uno muy importante quizás, que valdría la pena leer si uno tuviera tiempo para hacerlo, que se llama Juan de Mariana. Quizás es uno de los mayores representantes del monarquianismo católico. Y hay otro más que tienen que leerlo, hay que leerlo. Yo diría que lo leamos para la próxima clase. Es el texto de La servidumbre voluntaria. Ya con el nombre de ese texto, que va a ser publicado hacia 1900, hacia 1574, y que va a ser publicado por los hugonotes, son los que van a comenzar a publicarlo, aunque no es un texto de un hugonote. Etienne de Lavoisier es el que escribe el texto y es un chico de 16, se cree que es de entre los 16 y los 18 años, escribe ese texto. Y ese texto va a generar una polémica terrible porque se llama la servidumbre voluntaria. Entonces, el hecho de que se llame la servidumbre voluntaria, ¿qué está planteando? Que se es siervo porque se quiere ser siervo. No, no es una cuestión de que porque el rey es muy poderoso, ¿no? Porque se quiere ser siervo. Es una servidumbre voluntaria. Y algunos se complacen de esa servidumbre voluntaria. Entonces, sí, y él no es ni católico, ni es, bueno, es católico, sí, pero digamos, no es un representante del catolicismo, no es un teólogo, y tampoco es un gonote. Entonces, sí había un contexto donde varios iban por esa vía. Ignacio y luego Pilar. No, pues hablando del cambio de posición, pensaría yo que pues como en un momento hablamos de geopolítica por la persecución a los protestantes, pues sería, yo lo vería que pues el mismo movimiento político es como un mecanismo de defensa que ellos intentan pues promover, ¿no? Sí. No, no te entendí. El mismo qué, perdón? O sea, se está hablando de matar al rey, Sí. ¿sí? Sí, ¿cuándo es Entonces, lícito matar al rey? exacto. Entonces, pues yo creo que eso es un mecanismo de defensa, como también hablamos de geopolítica cuando Carlos VI Quinto. quinto, perdón, persigue a los protestantes y los apresa y los quiere terminar y los arrincona. Pues yo creo que el mecanismo de defensa que ellos hacen es ese, ¿no? Intentar cuestionar si es lícito matar al rey o no. Sí, está bien lo que tú dices, Ignacio, porque mira, hay una razón estratégica debajo de lo teológico. Eso pareciera duro, porque uno pensaría que la teología se hace. No, la teología se hace, pero hay una razón, lo que se llama una ratio teológica. Una razón teológica. ¿Qué quiere decir que hay una razón teológica? Que hay una estrategia, hay una manera de pensar, hay una intencionalidad, hay una motivación que va más allá de lo religioso. ¿Sí? Entonces hay una ratio, una razón, una racionalidad. Eh, Te coloco un ejemplo. Si tú eres negociante o comerciante, tienes una lógica. Si yo compro esto y lo llevo aquí y lo vendo a esto, me gano esto. Hay una manera de, una estrategia, una motivación cuando usted hace una acción.
económica, como negociante. Entonces, como teólogos también hay una razón, hay una estrategia, una estructura, una manera de pensar, unas motivaciones, unos objetivos. Y eso posiblemente no aparece a primera vista en el discurso teológico, porque uno diría, el discurso teológico es puro. No, no es puro. Debajo hay una estrategia. Entonces, ni Lutero, ni Calvino, ni Besa actúan ingenuamente. Actúan estratégicamente, con una racionalidad estratégica. ¿Sí? Esto no, por eso no es únicamente los monarcónamos, no son únicamente los calvinistas, son otros más. Entonces hay una ratio, ¿sí? Una forma de pensar que se está comenzando a instalar, que es muy importante. Sí, adelante, Pilar. Sí, profesor, como bien acaba de aclarar y decir, yo, o sea, a mí sí me queda claro de que, ¿cómo se llaman? Los protestantes pues tienen una estrategia teológica política o hasta diría yo más política que teológica. Sin embargo, al otro lado, en el lado de los gobernantes, de los príncipes, las estrategias de ellos también son político-teológicas o político-económicas, político-sociales. Si me podría explicar un poquito eso. Mira, lo más parecido a la iglesia es el Estado. Lo más parecido a un pastor es un líder político. No sé si con eso te trato de explicar. Hay una lógica que los atraviesa, en las que resultan siendo primos hermanos. Por eso cuando Tomás Hobbes, que les decía la vez pasada, escribe el Leviatán, que este es el texto más importante de teoría política, uno de los textos más importantes del siglo XVII, y Hobbes es de tradición calvinista. Entonces, imagínate, por eso la última parte del libro es sobre el reino de Dios. Él no es un teólogo, es un político, ¿sí? Y él dice, el Estado es un Dios mortal. Entonces, ¿con eso qué quiere decir? Que la iglesia y el Estado son dos monstruos parecidos, solamente que uno es un monstruo divino y el otro es un monstruo humano, pero monstruos al fin y al cabo. No sé si me hago entender, Pilar, pero en la lógica son parecidas. Las lógicas son muy similares. En la lógica son primos hermanos. Y más que eso, yo diría que no son primos hermanos, son hermanos gemelos. ¿Sí? En las intencionalidades, en las estrategias, en las motivaciones, ¿no? Son extremadamente cercanos. Yo le decía a Ignacio alguna vez que lo más parecido a un pastor en Colombia se llama Álvaro Uribe y Petro. Son los más parecidos a un pastor. Sí. Actúan como pastores, hablan como pastores, claro, con discursos secularizados, pero finalmente son eso. La forma en que habla, todo eso es una vil copia del uno lado y del otro. Entonces, claro, lo que pasa es que como nos han llevado a ver como dos cosas separadas, y entonces por aquí está el Estado y por aquí está la iglesia, ¿no? ¿Por qué los magistrados se visten de negro? No sé si ustedes se han dado cuenta que los magistrados visten de negro y con una cosita acá, que es como se visten como se visten los clérigos calvinistas. Eso eso tiene mucha cercanía. ¿Por qué la palabra ministro, que era una palabra de tradición religiosa, se convirtió en una palabra de origen de tradición política? Entonces, hay muchísima cercanía, sí. Bueno, Ever, ¿qué ibas a decir? Sí, para comentar algo que dice el profesor y me sorprende, ¿no? Justo en una visita a una localidad de acá en el Perú, asistí a un evento junto con familiares, todo de un partido político.
todo iba como parecía la iglesia, o sea, donde yo asisto, ¿no? Los cánticos, la forma como llamaban a los participantes. Y llegó el momento de la ofrenda también porque pidieron sus aportes, ¿no? Por la causa y todo. Y de hecho, ¿no? Sí, ahora cuando logro percibirlo de una manera más adecuada. Gracias, profesor. Sí, ahora, mira, Pilar, para ir un poco más allá. Hay lo que se llama, así lo llama por lo menos Foucault, una lógica pastoral, que tiene una serie de caracterizaciones. Si tú lees, por ejemplo, el libro Seguridad, Territorio y Población de Michel Foucault, como a partir de la quinta clase, él va a hablar de la ratio pastoralis, ¿sí? Que hay una razón pastoral. Pero esa razón pastoral, que es una forma de conducir a las personas, a los individuos, para llevarlos a la salvación, esa ratio pastoralis fue después asumida por otras instituciones fuera de la iglesia. Entonces, el psiquiatra es un pastor, el médico es un pastor, ¿sí? La ciencia es la pastora. Entonces, pero no tanto porque sean pastores, sino porque hay una lógica por debajo. Por eso en la medicina, ¿cómo se llama al enfermo? Paciente. ¿Y quién es un paciente? ¿Qué es lo contrario a paciente? Agente. ¿Y por qué es un paciente y por qué el otro es y quién es o sea, el enfermo es un paciente y el médico es el agente? ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la capacidad de decisión. Entonces, ¿qué es lo mismo del pastor y la oveja? El pastor es el agente, la oveja es el paciente. ¿Y qué es lo que hace que un paciente sea un buen paciente? Que obedece al médico. ¿Y qué es lo que hace que una oveja sea una buena oveja? Que obedece al pastor. ¿Sí? ¿Y por qué el enfermo debe obedecer a la gente, que es el médico? Pues por lo mismo que la oveja debe obedecer al pastor, que es el agente. Y es que el pastor, si la oveja obedece al pastor, el pastor lo ayuda a llegar al cielo. Si el paciente obedece al médico, el médico lo logra aliviar y cuidar. Si usted va al psiquiatra, el psiquiatra es su pastor, lo escucha. Usted le cuenta, le confiesa sus debilidades, sus pecados, sus traumas. Y él, que se mueve en la lógica del pastor, entonces le dice, bueno, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y lo orienta, como lo orienta el pastor. Entonces, no sé si me hago entender, Pilar, pero ahí está la lógica del pastor. El pastor no es únicamente el pastor religioso. El pastor es el que conduce nuestras vidas. Por eso la tecnología es el nuevo pastor, una tecnología pastoral que te conduce. Y es más terrible todavía, porque te conduce creyendo que haciéndote creer que tú eres libre. Eso es lo que esa es la tecnología hoy en día. La tecnología hay una tecnología pastoral hoy en día. La pastoral tecnológica. No sé, bueno, espero que me comprendan y yo después le doy el nombre. Pero la tecnología te conduce y te lleva a un momento de placer, de felicidad. Es más, mira, la tecnología es tan grata que te concede lo que tú estás buscando. Entonces tú llegas al internet y ya ella sabe, y ya escribe la primera palabra y ella ya sabe qué tú quieres. Y te lleva, te conduce, te guía hacia allá. Y le dice, ¿qué necesitas? Y ella te lo concede. Ya hay toda una programación. Pero tú crees que o sea, es mucho más astuta.
porque tú crees que eres libre. ¿Y por qué es importante que te haga creer que tú eres libre? Como también en la iglesia te hacen creer que tú eres libre, porque dice, Cristo te ha liberado, ¿sí? Entonces, es la misma lógica en la que se mueve, ¿no? Entonces, la tecnología también, claro, es importante que la persona se sienta libre, porque de esa manera se logra más fácilmente conducir, ¿no? Ahí le recomiendo un texto de Harvey Cox, Pilar, que se llama La seducción del espíritu. Muy bueno ese texto, porque habla de cómo el seductor atrapa a la víctima, ¿no? Y el seductor es el pastor. ¿Cómo la atrapa? Entonces, por ejemplo, usted llega a la iglesia y está sola, y entonces el seductor le dice, tú no estás sola, porque el Señor está contigo. Y entonces tú dices, no tengo trabajo. Y el seductor le dice, no te preocupes, el Señor te lo va a dar. Y te atrapa. Es la misma lógica del pastor. Es una lógica perversa en cierta manera, ¿no? Bueno, reacciones, Pilar, antes de darle la palabra a Víctor. Sí, sí entiendo lo que quiere decir, pero ahora la pregunta sería, ahora, ¿ese procedimiento es honesto, es ético? Yo yo no me atrevería a decir si es ético o no. Yo lo que me atrevería a decir que en mi caso mi papel es describirlo, no hacer un juicio ético, pero se podría juzgar éticamente, pero yo el domingo en la iglesia prediqué sobre el pastor y entonces les decía que el texto era Jesús es mi pastor y les decía, ¿por qué el texto dice que Jesús es mi pastor y nadie más puede ser el pastor? Decía el domingo. Y el domingo antepasado, y les decía, por eso me cuesta cuando ustedes me llaman pastor, porque realmente ser pastor no es una virtud, es un problema. El único pastor es Jesús, y ahí pare de contar. Yo les agradecería que no me llamen pastor, pero si quieren llámenme, pero por lo menos sean conscientes que esa palabra es muy costosa. Entonces, las personas llegaron el domingo y me dijeron, no te vamos a decir pastor, te vamos a decir Jairo. Y dije, qué libertad, me han liberado un poco, porque esta carga porque está la lógica del pastor. El pastor es el que te cuida, el que te protege, el que te guía, el que te orienta, el que te lleva por el buen camino de la salvación, tantas cosas. Sí. Bueno, no van a perder la fe, eso sí. Hay que deconstruirla, pero no perderla. Bueno, Víctor, y terminamos. Buenas noches, hermanos. Sí. A mí, escuchando al profesor de las metodologías electorales recientes, que se habla de pastorear. Pastorear es cuando se lleva a la gente a emitir el voto. Entonces, Vea, está bien. Tarea de activistas que tienen que garantizar que la gente que es afiliada, militante, vaya y ejerza el voto, pastorearlas, ¿no? Me parece que todo esto es importante también para entender la historia nuestra, ¿no? Las disputas del poder, las hegemonías en todas las épocas, la colonial, la republicana y la actual en América Latina, ¿no? De la América española, América anglosajona, ¿no? Y para entender también los conflictos actuales, ¿no? Que surgen cuando cuando hay sectores que no se someten, ¿no? Que no siguen la voz del pastor, ¿no? Sí. Entonces, a 500 años de distancia, yo creo que sigue siendo lo mismo, la disputa entre el poder civil, el poder político, la contradicción entre el cuerpo, el alma, lo objetivo y
lo subjetivo que nos sigue marcando. ¿Ah? Entonces, yo creo que esta es una teología que nos puede ayudar a entender las realidades ahora mismo. Entender cómo la disputa del poder, bendecida o no bendecida, es la que nos sigue guiando al convencimiento de los otros. La profecía de Huxley del mundo feliz, de las dictaduras para que funcionen deben ser aceptadas y amadas. Entonces, creo que por ahí hay buenas pistas para ensayos, para artículos, sobre Sí, por supuesto. Yo creo que la idea es esa, como dar algunos aportes para hacer un ejercicio de constructivo. claro. Y les recomiendo que entonces para la próxima clase, con mayor facilidad, si ustedes pueden buscar en internet que se consigue el libro de la servidumbre voluntaria. La servidumbre voluntaria, así se llama, que sería el texto para la próxima clase. De Etienne, Etienne con doble N. Un ensayo de Lavoisier. Sí, sí. Es ahí es lo que estamos conversando ahora, ¿no? Dice que solo es posible una servidumbre voluntaria, que es que en este caso el que gobierna colma deseos de los Sí. pueblos, ¿no? Solamente en ese caso, ¿no? Y es algo Aldo así como lo Huxley del también, pastor, lo que se habla ahora, ¿no? un mundo feliz, eso Sí. es Bueno, entonces importante. sería el texto para la próxima clase. Se llama La servidumbre voluntaria. Está en internet, se consigue. Si no le avisan a Renzo, yo se lo mando. Y el autor es Etienne, con doble N, Etienne, de la Boissier o de la Botier, para que lo busque más fácilmente, pero se consigue sin problema. Y sobre ese texto entonces conversamos el próximo martes. Bueno, yo por lo menos terminaré la noche con este vinito que estaba muy rico porque es un vinito, un tanat que es difícil de conseguir en otras tierras que no sea Uruguay. De Bolivia Que se sea consigue un poco. sangre, pastor. Bueno, muy buena noche. Gracias. Buenas Gracias, noches. gracias, Jairo. Gracias, gracias. Bueno. Gracias, Buenas noches. profesor. Gracias. Gracias.